Televidente, boa noite e bem-vindo ao nosso programa Boa Noite, Corsa. Feliz semana para vocês no tour, esperando que o nosso tour está lleno de ânimo e positivismo para nós começar esse semana aqui de maneira mais está. Agora nós temos programa especial, nós temos programa que nos visa reduzir em sentido que nós vamos ter meia hora de programa só agora. Motivado com o Gisa Kirato, metade 7, nós temos programa forte e abrir uma transmissão de Telecorsau e, por lo tanto, nosso programa está um pouco mais cortico, pero não menos interessante. Nós temos conhecimento que um dia mais nós temos presença proximamente de Santo de Sahara, de nós Shelonan. Tanto de nos Jairo. Y es algo que recientemente, día 20 y tanto, en la final de junio, nos tincaba presencia de Santo de Sahara de nuestra comunidad. Temporada ahí nos ha realizado una entrevista sumamente interesante con el doctor César Ponce, que es un epidemiólogo y también microbiólogo, y doctor Ponce ha dado alguna explicación ribaquico precisa tormenta de Sahara o Santo de Sahara tanificar que está realmente y qué problema es por 13 para nuestro sistema respiratorio o para estar que sufre, por ejemplo, de alergia. Nos ave en conexión con ese, nos va a repetir entrevista interesante de Dr. Ponce, nos parte el programa y de ahí me te acuerdas de dos partes, parte de Santo de Sahara y parte de COVID-19. Nos va a aprovechar de ocasión para nos repetir el programa interesante aquí con Dr. Ponce para todas las precauciones que nos mesertín en conexión con presencia de Santo de Sahara de nos Jairo, ahora que nos sale Ribacaya. Doctor, la presencia de esta arena, de este polvo, de esta nube, ¿cómo llega a Curazao? Bueno, obviamente el viento sopló por allá, por el Sahara y trajo, pero ¿cómo se forma? ¿En qué consiste esta tormenta? Bueno, este es un fenómeno natural, para que no estemos pensando de que son las 7 plagas de Egipto, que primero nos llegó el COVID, primero el H1N1, ahora viene la tormenta del Sahara. Ajá. Esto se repite cada año. Lo que ocurre es que todos los años no se ve igual cantidad de Santo que llega hasta por acá. Entonces, depende de el peso o el tamaño de los gránulos de Santo o de dust, de polvo. Y si son muy livianos, son más fáciles de que viaje, ¿verdad? Pero las noticias, tú sabes que los americanos tienen un sistema de monitoring de toda esta parte ambiental. Dice que es la tormenta más severa, tormenta de Santo, más severa en los últimos 50 años que vamos a tener. Esta que tenemos aquí. Ahora, esa información es importante, pero ¿cómo se determina o cómo logra la tormenta ser más o menos densa, o es decir, cómo los gránulos son más grandes o más chiquitos? ¿En qué consiste eso? Bueno, ¿de qué depende? Depende de dónde se origine. Esto normalmente se origina de áreas desérticas, donde hay poca vegetación. Entonces, la tierra está muy seca y con el fenómeno del verano, porque siempre se da en verano, en summer, se calienta el aire. El aire al calentarse se pone menos denso, más liviano y se eleva.
Entonces deja un espacio, físico que es ocupado por un aire menos caliente, por decirlo así, y eso produce las corrientes de aire. Entonces, todas las corrientes de aire vienen desde el continente africano, en la parte tropical, que es el continente africano, y viene hacia en este caso sería el occidente, que sería hacia América. Entonces, eso puede durar para llegar acá 7 días. Entonces, por lo tanto, primero llegó a Trinidad, Tobago y todas esas islas. Y lo más importante es que eso tiene un impacto en la salud. Yo hoy venía recordando, en mi primer año de universidad, un profesor de física y química nos decía, para que ustedes entiendan los fenómenos físicos, siempre váyanse a las cosas diarias de la casa. Tú recuerdas que anteriormente nuestras casas no usaban aire acondicionado, pero eran frescas, porque eran muy altas, no tenían plafón. Entonces el aire caliente sube, deja un espacio y entra el aire fresco. Es el mismo fenómeno que ocurre año tras año. Entonces, como estamos eso se origina en una zona tropical. Todos conocemos que el Sahara es un desierto muy, muy extenso. Hay mucho polvo, mucho stuff, como se dice en empapiamiento. Al producirse una corriente de aire, comienza a cambiar de puesto de región, de área. Ahora, yo leía, preparando nuestra conversación con el doctor Ponce, yo leía en alguna fuente informativa en las redes sociales que tiene sus beneficios y tiene sus desventajas. Tiene beneficios para la naturaleza, tiene beneficios para algunos contenidos de esos polvos, ayudan incluso en la flora de alguna manera, etcétera, etcétera, y azufre. Hay una cantidad de cosas que decía esta publicación, que hay una cantidad de cosas buenas y una cantidad de cosas malas. Yo creo que en este momento sería importante tener cuenta, nosotros estamos grabando esta entrevista cuando ya la arena está en Curazao, doctor. Y la vamos a tener más o menos ¿hasta cuándo? Parece 2 o 3 días más. 2 o 3 días más. Es decir, que hay que tener precaución. ¿Qué tipo de precauciones tenemos que tener antes de hablar de cuáles daños nos puede causar esta tormenta? Para la salud humana, principalmente, lo que nos corresponde a nosotros hablar, es un cuerpo extraño que entra a nuestras vías respiratorias, entra por la nariz y todas, y se puede ir a los pulmones. Entonces, entre más pequeño sea el gránulo, y eso se mide en micrones o micrometers, toda partícula que mida menos de 5 micrones va a llegar al pulmón, a los alveolos, y te va a producir una respuesta inflamatoria. Si la respuesta es más grande, se queda en las vías respiratorias superiores, en la nariz y garganta, te puede irritar el huevo, pero de ahí no pasa. Pero si es muy pequeña, entonces va a llegar a los pulmones y produce más enfermedad. Entonces, ¿qué recomendación? Principalmente para las personas que estén sufriendo de asma o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas cardíacos, incluso los diabéticos, recomendable, estate en casa. Entonces aprovechen el COVID y se quedan en casa, preferiblemente con todas las ventanas cerradas, y bueno, con este clima tenemos que usar aire acondicionado, ¿no? Pero la recomendación también es que el aire acondicionado hay que hacerle mantenimiento, porque eso tiene filtros, también se llena de stuff, de polvo, y entonces también hay que limpiarlos. Pareciera que es algo, aunque poco común, lo conocemos, como ya hemos dicho en el inicio, que en muchas oportunidades hemos tenido esta arena y ha salido en los medios de comunicación y todo en nuestro aire, en nuestro medio ambiente. Pero pareciera que es algo como de lo que no hay que cuidarse mucho, doctor, o realmente es algo que hay que prestarle atención. Mira, las universidades americanas, las que están en Florida e incluso Texas, en el Caribe, son las que más han estudiado esto. Entonces, está conocido que puede transportar agentes infecciosos.
o agentes alergenos. Por eso las quejas más grandes son problemas como de tipo de alergia respiratoria que se presenta. Esos alergenos principalmente son restos de hongos que son hongos ambientales, pueden estar en cualquier parte, o restos de otras plantas, que a la persona respirarlo, entonces le produce un proceso alérgico. Ya. En el caso, por ejemplo, tenemos incluso llamémosle un documento, un examen, sería la palabra correcta, del Lab de Met, donde incluso tiene algunos ¿cómo se llama? Algún contenido que pudiese ser alérgico para una persona. Entre otras cosas, el polen. Hay gente que es alérgica al polen, doctor. Sí, las alergias pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Alergia, incluso alergias alimentarias, ¿verdad? Algunos alimentos te producen alergia. Alergias a proteínas de animales, por ejemplo, de las mascotas. Hay personas alérgicas a los cachorros, a los gatos, al pussy, a cualquier cosa. Pero también a esos alérgenos ambientales. ¿Y cómo se manifiestan las alergias siempre? Porque para uno una alergia es o estornudar, ahora botar níster, o ahora cuero también, mané, grabata, pero normalmente ¿qué otro tipo de manifestaciones alérgicas hay? El huevo puede ser lagrimear, el huevo cae lágrimas, obstrucción de la nariz, tos, y en muchos casos, y la respuesta es muy severa, las personas que tienen predisposición, las vías respiratorias, los bronquios se cierran o se llenan de un material inflamatorio de mucho moco y causa dificultad respiratoria. Que es lo que llamamos el asma. Hay asmas que también son alérgicas. Es un poco lo que ocurre, por ejemplo, con el árbol, con la fruta de la manzanilla aquí, pudiese ser eso. Que lo que causa es una alergia. Sí, y en todo el mundo está descrito, no solamente por el polvo del Sahara, sino cuando llega la primavera, se llama la alergia primaveral, porque comienzan a florecer todos los árboles, todas las plantas, liberan polen, y los polen entonces le producen, a las personas sensibles le producen alergia. Bueno, este programa interesante con Dr. César Ponce, corta con nosotros llegan a Bosnan, Danki, na Bon Price Appliances, allá en Abueto, número 6. Até nós na Bom Preço trove. Aqui na me querem mostrar vocês nós aí tour e blender nang beca dentro de Oster. Começa Oster to onde blender mais gostado tem no mundo e nós tem tour e pisar na maneira para trocar de batido nang. Então sigue vai, botar tour típico louco de bairro Bocas. Botar aí é original, que é mais tá vende, com o jazz pitang. Botar tour e blender que botar na 6 jazz of na 220. Que é persona nang kunang casta 220 só passa livremente você botar aí o blender se conosco. Me quero mostrar bastante também quanto acessório Oster tem. Oster tem que botar de pegar nunca. Botin Maria, lá que se cup de vau a dar botin nele. Botin cuchu, botin 2 cuchu, botin é normal e botin sungo to corta mais fine. Botin tour tapat, vierkant, rondo. Botin chaste clutch bau, que não tira o motor e blender fo. Botin é sabe para pôr riba de. Botin é cup para medir, bocos na botin é seal nang. Botin chasta é cup chiquito nang para comer de mucha. Depois bota vai que é uma mais grande, lá que se botou em o jog, bota trabo smoothie, bota botar para riba de, vai cair. Botin 2 tipos. Botin é sungo nang usa dentro que batido nang é canica de stainless steel. Que nem mais que cai tem quebramento, mas natural botin é canica normal também. Bocanica normal, para turbo blender. Esse botar vir claro que nós temos a coleção mais grande que tem agora de blender e corda bom changes of 220. Lá que nós vamos trocar até outro bem. Bueno, también a nombre de Lab de Met, no lo olvidar que Lab de Met no solamente está mantener su filosofía de trabajo en el sentido de confiabilidad, pero también de un mejor servicio. No está llega cerca vos, si vos no puedes llegar cerca a nos. ¿Vos Mr. Prek y vos que evita disalicas? No preocupa. Lab de Met tiene solución para vos. Tra un cita a UMS. WhatsApp Lab de Met na 670-5221. Llámanos
na 736-1030 of e-mail nos na info@labthemet.org. Y nos tabing pregbo tina bukas. Si bo no por llega cerca Lab the Met ta llega cerca bo. Y también a nombre de TechSpot, allá en Sambil, el lugar ideal para adquirir un teléfono celular, un accesorio, cualquier de los productos que uno está recibiendo, container nuevo. Son ya buenos que introducí TechSpot, una tienda ubicada aquí en Sambil, justo en la entrada principal de Barbara Beach, caminda Nostin Tour e teléfono de última moda, de última generación, para lo que te trata Samsung, para lo que te trata Apple, para lo que te trata JBL, speaker, y tour accesorio y el servicio que vos deseas. Un paquete sumamente dinámico, con personal calificado y con representación de marca internacional que nos ponen a vos disposición. Tour accesorio que vos meter, tour información que vos investir, vos tenés en TechSpot, una tienda caminda segura, a más cielo, es un favorito. A vos te digo, well, te invitamos para ser conocido TechSpot aquí en Sambil. Y la nombre también de Agencia Funeraria El Señorial, Profesionalismo y Respeto. Corda bon que nos consejos está siempre para regla turbo asunto na tiempo y darnos oportunidad de ser vivo. Manera que nos costumbre con profesionalismo y respeto. Hora de viaje final, tá bom para nós mes decidir com e cos nan tinkubai. Regla o assunto na tempo e comodamente financiável para vai tranquilo. Agência Funerária El Señorial está oferecendo à família classe, conforto e confiabilidade na melhor preço riba mercado para bo despedir com dignidade. Agência Funerária El Señorial, profissionalismo e respeto. Este fenómeno no es solamente del Sahara. En diferentes continentes. En América, con los tornados, también se pueden presentar estos fenómenos. En Australia se presentan donde tienen grandes desiertos, ¿cierto? Y aquí, ¿por qué no? Aquí lo que conocemos como el Guarbarú, una corriente que levanta mucho stuff y eso. Entonces levanta el polvo, disemina el polvo y esos polvos pueden llevar agentes que son alergénicos o patógenos, u otras sustancias inertes metálicas que si uno tiene una exposición crónica le puede hacer un proceso inflamatorio crónico en el pulmón y produce daño pulmonar y al final te va a producir daño cardíaco también. Ahora, hablando un poco de la protección, de la prevención, ¿qué podemos hacer, doctor, para prevenir esto? ¿Quedarnos en casa solamente o aprovechar la situación del COVID y vestir mascarilla? Sí, ya a nivel internacional recomiendan para esta época vestir la mascarilla. Principalmente, correcto, el Moncapje, las que tienen, pero hay que elegir. Recuerda que esas mascarillas tienen un filtro. Que los filtros están de acuerdo al diámetro del poro o del buraquito que permite pasar el aire, pero para retener las partículas sólidas. Entonces hay que elegir muy bien las mascarillas, ¿verdad? Ya así como se recomendó para el COVID, en algunas partes ambientales recomiendan la famosa máscara N95, N95, porque retiene el 95, se llama 95 porque retiene el 95% de microorganismos y de partículas sólidas que hay. Al llegar, como aparte de la presencia de la arena como tal, podemos tener otro mecanismo de diagnóstico para saber si realmente, porque a veces uno se confunde entre la nubosidad o cómo identificamos realmente la presencia de esta arena. Bueno, hay estaciones ambientales que hacen el monitoring permanentemente, ¿no? Incluso miden el tamaño de las partículas de la arena. Igualmente, por ejemplo, en Barbados hay una estación de investigación y no solamente miden las partículas de la arena, sino que miden qué microorganismos pueden estar
ahí en ese polvo del Sahara. Entonces se envían por los canales de forecast internacionales, se envían las alergias y se envía la notificación. Ya. ¿Hay una manera de que la gente pueda identificar si es alérgico o no a cualquiera de estos elementos que contiene esta arena? Sí, primero las manifestaciones son generales, ¿no? Uh-huh. De que dificultad respiratoria o obstrucción nasal, secreción nasal, y entonces hay que comenzar a investigar, ¿sí? Porque recuerda que lo mismo un FERCAO te puede producir el huevo coral, la nanishi sacando agua y todo eso. Entonces hay que investigar. Uno de los primeros marcadores es una inmunoglobulina, un anticuerpo que se produce especialmente en los procesos alérgicos, que se llama inmunoglobulina E. Entonces eso tiene un nivel normal, todos los laboratorios están en capacidad de medirlo, y cuando una persona es alérgica, entonces eso se eleva. Yeah. Entonces tiene muchos anticuerpos, y después el anticuerpo es el que cuando reacciona produce la reacción inflamatoria con otros componentes del organismo. Yeah. Luego de eso hay que entonces intentar identificar cuál es lo que está, o qué patógeno o qué partícula es la que está produciendo la reacción alérgica. Es decir, si entiendo bien, que no necesariamente porque la persona tiene una afección, o sea, hay que identificar qué parte de todo ese componente que tiene la arena fue la que afectó a esa persona. Sí, ahora, ocurre una cosa, recuerda que las alergias no se producen en el mismo instante. Eso se necesita una sensibilización con el tiempo. Pero cada vez o cada año que nos llega en mayor o menor cantidad el polvo del Sahara, si trae esa sustancia, entonces la persona se le puede reactivar la alergia. Oh, ok. Una persona que no manifieste alergia, que no tenga ningún tipo de alergia, pero al respirar esto pudiese obtener problemas respiratorios, es decir, como usted decía, si los granitos son muy pequeños que pueden llegar a los pulmones, puede generar algún problema sin que manifieste el níster, sin que manifieste el huevo coral, sin que manifieste el nanishi. Se puede ir sensibilizando, o sea, de pronto la primera vez no tiene ninguna respuesta, pero después cuando se vuelve, el próximo año vuelve y se expone a esa sustancia, entonces ya puede comenzar a presentar problemas alérgicos. Por eso una de las recomendaciones que en estos días, por favor, absténgase de hacer ejercicios, y sobre todo ejercicios severos en el exterior. Porque cuando tú haces ejercicios, tu respiración se hace más profunda. Llega y forzas el aire a que entre más profundo a los pulmones. Al ponerlo con más presión puede llegar a esas partículas más profundas. Usted decía, doctor, que según las autoridades de los Estados Unidos, esta es una de las más grandes tormentas de los últimos años. Sí, yo leo la noticia de ayer, la vi en la mañana, dice que es en los últimos años la tormenta de arena más grande de los últimos 50 años, le escuché decir, sí. Y ellos miden por el peso, calculan las toneladas de polvo que puede transportar una de estos. Y lo mismo hacen el monitoring por satélite, y simplemente se ve cómo se cubre. Los diferentes áreas, las islas o los países se van cubriendo con la tormenta de polvo. Una persona que sufra cualquier tipo de problema con esta arena, ¿esto deja secuelas a futuro? Bueno, sí, puede ser. Esto es una de las posibilidades. Recuerde no es seguro. Que el polvo trae material metálico inerte, sustancias químicas, por ejemplo el sílice, ¿verdad? O otras cosas, el asbesto, el hierro. Si es un país de donde haya minas de carbón a campo abierto, pueden traer partículas de carbón. Esas partículas pequeñas entran al pulmón y no todas las veces se pueden eliminar por el sistema de defensa del organismo.
Entonces hace una inflamación crónica y hace una fibrosis. Una fibrosis indica que los tejidos pierden la elasticidad que tienen. Recuerda que cuando uno respira, uno expande el tórax y los alvéolos se abren para que entre aire fresco, capturar el oxígeno, esa elasticidad, y luego se cierra para expulsar el CO2, el gas carbónico. Esa elasticidad se va perdiendo, y sobre todo en los bronquios. Entonces las personas pueden quedar con problemas crónicos respiratorios. ¿Esa elasticidad se pierde solamente a través de este tipo de problemas o se pierde con la edad, por ejemplo? Porque hay muchas cosas que no funcionan igual cuando ya nos vamos poniendo viejos, cuando ya la edad empieza a afectarnos. ¿Hay pérdida también de esa elasticidad en los pulmones, ¿no? Sí, el fumador, porque siempre entra aire caliente, y también el lleva restos de nicotina y de carbón y se va acumulando permanentemente. Nosotros tenemos unas células especializadas que se llaman macrófagos, que son los que limpian, ¿verdad? Digamos el celicor, limpian, recogen todos los residuos y todas esas cosas. Pero cuando las partículas son muy grandes, el macrófago no tiene la capacidad de eliminarlas. Entonces se van acumulando y se va produciendo una fibrosis. Si alguna persona manifiesta alguna incomodidad respiratoria, alguna tos extraña, asfixia o algo de eso, ¿es recomendable que vayan a su médico o simplemente descansar? No, es recomendable porque en ocasiones hay una broncoconstricción severa y eso le va a faltar el oxígeno al cerebro y sobre todo en los niños, y puede producir un daño severo. Siamo che sakitavata nos programma Java, in maniera nostra avviso un programma reduci, seguidamente nos alagavu con il programma Forti Habri e nos guardavo mañana con nos programma a trove para nos topa e visa otro. Buenas noches, Corsao. Nos invitado mañana, señor Eugen Cleopa.